Donald Trump cumplió su amenaza de imponer aranceles aduaneros a Canadá, México y China. Este sábado firmó la orden que estipula el 25% a los productos procedentes de Canadá, con excepción de los hidrocarburos que serán grabados al 10% y 25% a los de México. Además, un 10% adicional a los aranceles ya existentes para los bienes chinos. México recibió este sábado la confirmación de un nuevo arancel del 25% a todos los productos que el país exporta a Estados Unidos. La agresiva estrategia del gobierno de Trump incluye a Canadá, otro de sus socios comerciales en América Latina, y también a China. Pero, ¿qué pasa en el caso de México, en donde casi el 80% de su Producto Interno Bruto depende de las exportaciones al país vecino del norte? Trump afirma que los aranceles son una reacción al déficit en la balanza comercial del país y a que Canadá y México no hacen lo suficiente para frenar la entrada de migrantes irregulares ni de fentanilo producido en China. Amigos, miren, pues esta sí que no la vio venir Donald Trump. Hay dos declaraciones muy particulares de la presidenta Claudia Sheinbaum que me llaman muchísimo la atención. Una en particular, la segunda que vamos a ver, de verdad no se la vio venir y lo ha puesto en un jaque tremendo, tremendo. Comenzamos con la primera. Curiosamente, la primera de las declaraciones la da la presidenta Sheinbaum en Emiliano Zapata, Veracruz, por cierto, un lugar donde nosotros ahí vivimos, en México, ahí tenemos nuestra casita. Cuando vamos allá, pues ahí es donde estamos. Bueno, desde ahí, Claudia Sheinbaum lanza este bombazo y le responde a Trump: a ver, México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia, no le da chance a, oye, un pedacito de litio, bueno, déjame algo de petróleo, ¿qué tal el istmo de Tehuantepec? No, nada. Es decir, hay un no tajante. Digamos, me parece un mensaje heroico, sí, firme, que es importante compartir. Ya nos quedaba claro, ¿no? El segundo de los mensajes le está diciendo a Donald Trump: a ver, si tú te atreves siquiera a inventarte una excusa barata para querer invadir a nuestro país, como lo es la designación de grupos terroristas, por no decir la palabra completa, a los cárteles mexicanos, pues entonces aquí te tengo un jaque mate. Vamos a ver la primera de las declaraciones y después vamos a ver la gran sorpresa en la segunda de sus declaraciones. México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria. Hoy que es 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad, decimos amor al pueblo, amor a la naturaleza, amor a la familia, amor entre los mexicanos y amor a la patria. ¡Que viva Veracruz! Bueno, miren, este mensaje les pudiera sonar a ustedes muy común, muy patriota en México, pero no lo es por el timing en el que está pasando. Es un mensaje directo para Donald Trump. El primero es saber, con esto no vas a jugar. Hay límites que no te voy a permitir cruzar. Y el límite, la línea roja que en México no vas a cruzar, es el de la soberanía. Esa sí no la vamos a permitir. Y con tu segundo plan, que ya vimos que estás armando a través de esbirros como el New York Times, que quieres vender esta supuesta amenaza a la que también se refirió ya el vicepresidente Vance, de supuestos cárteles que están disparando a la patrulla fronteriza en la línea fronteriza de México-Estados Unidos y que por eso hay que hacer algo y meter tropas estadounidenses en territorio mexicano, también hay una respuesta. Pero primero lo primero, fíjense que veía yo una información hace unos días que me parece a mí bastante impactante del Pew Research Center, que decía que al menos 36.6 millones de mexicanos viven, o personas de origen mexicanas, viven en los Estados Unidos. ¿Saben por qué es impactante esto? Porque quiere decir que hay casi
levemente más mexicanos viviendo en los Estados Unidos que todos los habitantes de Canadá por completo. Y eso es importante porque si hablamos de mano de obra, por ejemplo, ahí viene otro golpazo. Esos aliens, a quien se refiere Trump como aliens, como criminales alienígenas, son realmente quienes sacan adelante la economía de los Estados Unidos en un sector muy específico. Estamos hablando de 7 millones de personas indocumentadas, que esa cifra puede ser mucho, mucho más grande que esa, por supuesto, porque pues, son inmigrantes que viven en la sombra, no hay un censo oficial, pero que tan solo el mismo censo de los Estados Unidos reportaba ya que casi el 10% de los trabajadores de los Estados Unidos pues eran de origen mexicano. 1 de cada 10, pues, y esas amigos son cifras pues enormes, ¿no? Imagínense qué le va a pasar a la economía estadounidense si de pronto desapareces a 33 millones de trabajadores, 36. Pues por supuesto que va a haber un colapso brutal, ¿no? Pero Trump, pues, inicia de alguna forma este segundo mandato con la insistencia de que la migración es la culpable de todos los males de Estados Unidos, ¿no? Y el segundo con el que carga, la segunda amenaza de Trump es: voy a designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y bueno, pues con ese pretexto habla de una invasión a México, de meter tropas mexicanas, tropas estadounidenses a suelo mexicano para invadir nuestro territorio. Y con una excusa que está ya probada como la vieja confiable en los Estados Unidos. A ver, esto ya lo hicieron en Afganistán, ya lo hicieron en Siria, ya lo hicieron en Irak. Cuando los Estados Unidos, por sus pistolas, dice que designa como una organización terrorista a un grupo criminal, eso les da la autoridad suficiente que ellos mismos se otorgan y nadie más de invadir ese país. Si es cierto o no es cierta la amenaza, bueno, eso ya se verá luego, pero la invasión ya está. Eso es con lo que está jugando Donald Trump. Por eso la segunda parte del discurso de Sheinbaum, que se las voy a poner ahora, le dice: ni se te ocurra. Ni se te ocurra, porque si tú te atreves a hacer eso, aquí tengo mi as bajo la manga. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. ¿Escucharon ustedes la lógica que está poniendo aquí Sheinbaum ya sobre la mesa? Es peligrosísima para Donald Trump. Lo que Sheinbaum está diciéndole, pues que quedó clarísimo, pero oye, pues es muy sencillo. Si tú designas como grupos terroristas a estos cárteles, entonces tienes que designar también como empresas que colaboran con el terrorismo, para no decir la palabra completa, a la industria armamentista estadounidense. Y entonces tienes que embargarles sus activos, tienes que designarlos como grupos terroristas a nivel internacional. No hablaríamos nada más de una congelación de activos, sino también de buscar a esos multimillonarios ladrones de cuellos blancos, dueños de Lockheed Martin, de Raytheon, de toda la industria del rifle y las armas. Y fíjense, hablando de estas demandas, yo creo que esta es la parte más importante del discurso de Sheinbaum. Es un bombazo el que suelta, que es así para que vean, no se la vio venir Trump. A eso me refiero en la miniatura cuando digo esa no la vio venir, ¿no? Porque si Trump realmente se atreve a hacer esta designación, ustedes ya saben de qué, pues Sheinbaum ya dijo: yo voy a ampliar mi demanda. Y al final de cuentas, pues es muy lógico lo que dice Claudia Sheinbaum. El mismo Trump se está metiendo un balazo en el pie. Él mismo está, déjense, no a él,
a la industria económica más poderosa de los Estados Unidos, que son las armas. Estados Unidos antes vivía del petróleo, ahora vive de vender armas, porque petróleo no tiene el suficiente, siempre regenteaba petróleo de Arabia Saudita, de Siria, de Irak, etc. Bueno, ahora vende armas para los conflictos y por supuesto se aseguran de que haya conflictos suficientes en el mundo para que las armas sean un bien más necesario que el pan y el agua. Entonces, según lo que está diciendo Sheinbaum, y tiene toda la lógica pensarlo, si un gobierno considera que un grupo criminal extranjero es una amenaza terrorista, pues también tiene que asumir la responsabilidad de todos los que arman a esos grupos. Y el propio Departamento de Estado, pues ya dijo que 7, casi 8 de cada 10 armas que tienen los cárteles mexicanos son armas estadounidenses. Entonces es una amenaza brutal la que lanza Sheinbaum, que tiene toda la lógica del mundo. Si Trump abre la caja de Pandora, todas las empresas estadounidenses que venden rifles, pistolas, municiones, sin supervisión, que son todas, prácticamente, pues también tienen que ser clasificadas por la administración de Donald Trump como promotores de actividades terroristas. Y Sheinbaum seguramente no nada más se va a ir a pedir esta clasificación al Departamento de Estado, también se va a ir a las instancias internacionales. Entonces, es una forma muy cruda pero inteligente de voltearle la tortilla, como decimos en México, a Donald Trump, porque es un punto muy delicado. Este sueño que Trump tenía de convertir a los cárteles mexicanos en grupos terroristas, pues no es una ocurrencia nueva, ¿no? Hay republicanos muy influyentes que tienen un rato diciendo eso, Lindsey Graham, por ejemplo, Tom Cotton, que dicen que esto es lo que se tiene que hacer, porque supuestamente ellos creían que eso les iba a dar una base legal para intervenir militarmente a México e invadirnos. Muy probablemente, con el cinismo que les caracteriza, ignoran esta amenaza de Sheinbaum, pero se iban a exhibir en el discurso como, oye, simplemente no tiene lógica que la razón por la que estás interviniendo México con tropas estadounidenses es porque estos grupos están desestabilizando tu país, pero tú los están armando. Es la misma historia, por cierto, que vimos en Siria, que vimos en Afganistán, que vimos en Irak y en otras más. Digo, veíamos hace poco, ¿no?, de cómo la CIA armaba lo mismo a las fuerzas kurdas que a HTS y al final se enfrentaban ambas facciones unas entre otras y las dos traían armas estadounidenses. Es decir, por un lado la CIA armaba un bando, el Pentágono armaba al otro, ambos grupos adentro de Siria terminaban peleándose entre sí con armas de Estados Unidos, los dos. Era la CIA contra el Pentágono, en un choque indirecto, ¿no? Pero ahora lo que Sheinbaum está haciendo, pues es bajar a Donald Trump de esa nube, básicamente, ¿no? Ya se está anticipando, bloqueándole esta puerta a Donald Trump y diciendo, a ver, si tú haces esto, hay una batalla legal que se te viene. Tal vez tú puedas hacer hoy la fiesta, ni Dios lo quiera, pero se viene una responsabilidad tremenda para tus propias armerías y para los distribuidores de armas estadounidenses que a partir de ese momento tendrían que ser considerados como grupos terroristas en el mundo, no nada más en México, ¿eh? Cuidado, porque eso no es cosa menor. De hecho, nunca jamás nadie se había atrevido a insinuar algo así por el poder que tiene esta industria oscura en los Estados Unidos, que mueve más dinero que ninguna otra, que la industria farmacéutica incluso. Y ya Sheinbaum lo revive. De hecho, esta demanda de la que habla no es una demanda nueva, es una demanda que presenta la administración anterior justo cuando estaba Marcelo Ebrard en el cargo de Relaciones Exteriores durante la administración pasada de López Obrador, y presentan esta demanda contra empresas muy en particulares de la industria armamentista como Smith & Wesson y también contra Barrett Firearms. Bueno, el argumento con el que en ese entonces Ebrard presenta esta demanda inicial de la que habla Sheinbaum, pues es que el marketing de estas empresas lo que están haciendo es promover y contrabandear las armas que terminan en manos de la delincuencia organizada. Meses después sale un informe del Departamento de Estado de manera indirecta y le da la razón a la demanda que presenta Ebrard.
que México dice la verdad, que casi 8 de cada 10 armas que usa el crimen en México son estadounidenses. Y ahora, pues si de verdad la administración de Donald Trump se atreve a cruzar esa línea roja que Sheinbaum ya dijo, esto sí no lo cruzas, y los designa como terroristas, pues ya el asunto se vuelve más explosivo. Ojo, aquí, amigos, no se trata de los cárteles. Ese no es un tema de discusión ni que le preocupe realmente a Donald Trump. Y tampoco es la respuesta de Sheinbaum. Es solo la excusa para invadir México. Porque si realmente hubiese una intención de combatir a estos grupos criminales, se cortaría el flujo de armas. Pero no solamente lo cortan, lo incrementan. Yo he pasado muchas veces, a partir de la semana pasada, la repetición de este clip de Tucker Carlson, en donde Tucker Carlson, un periodista estadounidense, saca esta acusación de que la CIA está ganando miles de millones de dólares con la venta de armas a México a través de Ucrania, y que Ucrania revende casi la mitad de todas las armas que le da a Estados Unidos y que terminan en grupos delincuenciales, sobre todo en los cárteles mexicanos. Y claro que Trump, pues no es de los que se quede callados. Seguramente va a haber una respuesta a esto, vamos a ver cuál es, pero yo creo que la cereza del pastel, porque fíjense que no nada más se queda ahí, Sheinbaum ha estado muy activa con este tema de Trump, muy tajante en, a ver, México no se vende, olvídate de eso, y si nos quieres invadir, pues ahí te va la de regreso, ¿no? Y corona Sheinbaum con la cereza del pastel de su discurso, que es el tema migratorio, ¿no? Y claro, va muy pegado también con el tema económico, porque Sheinbaum le recuerda a Donald Trump en su discurso, y con mucha razón, digo, le da datos muy específicos acerca del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que es enorme. Ya no hablemos del envío de las remesas, que el año pasado nada más, y el antepasado, ya por segundo año consecutivo, pues rompió un récord. Fíjense, en el 2023 estábamos hablando de 58,000 millones de dólares en remesas, que dinero que nuestros hermanos mexicanos que viven en los Estados Unidos mandaron a México y en otros países, pero sobre todo viene de Estados Unidos, 58,000 millones de dólares, según datos del Banco de México. Ese es el mayor ingreso de México. Incluso está muy por encima que los ingresos petroleros y está impulsada pues por la mano de obra de la Unión Americana, de sectores muy específicos como la agricultura en los Estados Unidos, de las granjas que dependen hasta en un 50% de trabajadores indocumentados. Esto, fíjense que es un reflejo indirecto de lo que vemos en los Estados Unidos. Alguien puede decir, ¿ven cómo México depende demasiado de las remesas de los Estados Unidos? Sí, pero ahora imagínense que ese dinero que mandan nuestros hermanos a México es una fracción, nada más, de lo que ellos generan. Porque la mayor cantidad del dinero que ellos generan se queda en los Estados Unidos, porque la vida es cara, porque casi todo el dinero que ganas se te va en renta, en comida, en servicios. Entonces imagínense sacar todo eso de la economía estadounidense. Eso sería un golpe brutal, iba a provocar una escasez de mano de obra, iba a encarecer productos básicos. Por eso Sheinbaum en su discurso también dijo en una parte, pues que los Estados Unidos no sería nada sin los mexicanos, no sería la economía que es. Y tiene toda la razón. Hace poco yo leía un libro de Howard Zinn que se llama A People's History of the United States. Está muy bueno porque básicamente habla del discurso de Sheinbaum. Lo que dice es cómo los ciclos de migración pues son claves en la historia de los Estados Unidos para impulsar el crecimiento económico de su país, que sin esos ciclos de migración pues la economía estadounidense simplemente no se hubiese convertido en lo que es. Y bueno, pues Sheinbaum no cita directamente a Zinn, pero básicamente lo que está exponiendo es esa misma idea que había expuesto desde hace mucho tiempo, no nada más Zinn, muchos autores en los Estados Unidos, ¿no? Que sin la inmigración, pues no son nadie. Y ahora que Trump amanece con esta nueva etapa de sanciones comerciales, de tarifas, y justo como lo hizo en el 2019, ahora escaladas contra todo el mundo, porque ya no nada más carga contra México, lo hace lo mismo contra China, contra Canadá, pues México por su parte ya pintó una línea roja incruzable y este fin de semana Sheinbaum lo que está diciendo es, a ver Donald Trump, si tú cruzas esta raya,
México ya no va a estrechar lazos comerciales contigo y vamos a abrirnos a cualquier posibilidad de entablar lazos comerciales con cualquier otra potencia que están muy ansiosas, por cierto, de iniciar negocios con México. Tiene años que los BRICS están insistiéndole a México que lo mejor que puede hacer por la economía es integrarse al bloque BRICS. México ha sido muy cauto en eso. Yo pienso que hasta además ya es tiempo de repensar en eso, porque es la única opción que nos deja Donald Trump. No somos nosotros los que ya no quieran comerciar con Estados Unidos. Es Estados Unidos el que dice que le estorbamos. Entonces, bueno, pues si tanto te estorbamos, pues nos vamos a donde si nos quieran. Tampoco te vamos a rogar. Digo, creo que hasta te vamos a hacer un favor, según tu lógica, ¿no? Porque somos de lo peor. Bueno, pues vámonos con los que creen que somos de lo mejor. Y esa es una parte del discurso que yo creo que, amigos, ya es tiempo de reconsiderar y reconsiderar muy seriamente. Amigos, pues ya es un hecho. Trump y Putin están a punto de pactar entre ellos, repartirse Ucrania y pues lo están haciendo, por cierto, sin pedirle ningún permiso, sin llamar a misa ni a los ucranianos, ni a los europeos, ni mucho menos a la OTAN. A ninguno de ellos. Ya, de hecho, están saliendo en estos momentos los representantes de la administración de Donald Trump rumbo a Arabia Saudita, según diversas fuentes que les vamos a ir mostrando, pues para amarrar este acuerdo de paz. Zelensky no está invitado a la fiesta, ¿eh? Miren qué cosas. De hecho, perdón, un poco molesto, Zelensky sale a declarar hace unos momentos su indignación porque dice que él se está enterando por la prensa y en Kiev pues nadie entiende qué es lo que está pasando, por qué Zelensky no está invitado al acuerdo de paz de Ucrania sin el presidente de Ucrania. ¿No les suena esto como un karma de cuando se hizo esa cumbre de paz y no se invitó a Rusia? Y yo no vi a Zelensky quejándose en ese entonces, ¿eh? La cuestión es que ahora sí se quejan porque no solamente no está invitado Zelensky, tampoco está invitado Europa. Nadie de ellos, mucho menos representantes de la OTAN. Son un cero a la izquierda ya en este conflicto. Trump ya dijo, de hecho, que él no necesita la bendición de la OTAN para pactar con Rusia. Y a mí me parece francamente excelente porque la OTAN no ha sido más que un agitador de la guerra en este conflicto. Y si esto lo pueden resolver entre los dos implicados, porque seamos honestos, quien más le ha metido dinero a esta guerra es Estados Unidos y Rusia por el otro bando. Entonces, si los dos más grandes competidores o inversores o actores, como lo quieran ustedes llamar, en esta guerra, pueden sentarse a negociar, reunirse con representantes rusos ni estadounidenses. ¿Por qué? Pues la razón es muy simple, porque no está invitado. Ni siquiera le van a pedir su opinión. Miren, de hecho acabo de revelar hace unos momentos Zelensky estas imágenes llegando a Emiratos Árabes Unidos sin invitación de lo que está pasando en Arabia Saudita. Exactly 4 years ago. And also February. Bueno, pues por cortesía lo recibieron en Emiratos Árabes Unidos, no en Arabia Saudita. En estos momentos, en Arabia Saudita se está desplazando ya los adultos a platicar, una plática seria de adultos, mientras Zelensky pues anda ahí perdido. De hecho, ya lo está reportando Político, como la OTAN en estos momentos, por supuesto que está en pánico. Tienen mucho miedo en la OTAN. Aquí les muestro diversas fuentes que ustedes pueden consultar del portal Político, en donde pueden ustedes corroborar primero que el equipo de Trump ya va camino a Arabia Saudita a platicar con Rusia acerca de la paz en Ucrania. A esas conversaciones, repito, no está invitado ni Zelensky ni la OTAN. Entonces, pues ya está
fraguándose esto, ¿no? Lo interesante aquí de todo esto es que no son pláticas que se estén dando en secreto, no son rumores, son públicas, ya salió a la luz durante la conferencia de seguridad de Múnich, de hecho, que es uno de los foros más importantes para hablar de guerra y de defensa. Bueno, pues imagínense el escándalo que se hizo en esos pasillos cuando los líderes europeos y de la OTAN se enteraron que la paz en Ucrania ya se iba a pactar con Rusia y no está invitado ni Ucrania, ni la OTAN, ni Europa. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Salió incluso el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Waltz, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, ya se están preparando para tener una reunión todos ellos con delegados rusos. Imagínense, prácticamente los pesos pesados de la administración de Trump ya están ahí, listos para pactar con Rusia. Pero Ucrania, nadie lo está tomando en cuenta, por lo menos no a Zelensky. Y encima, pues el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, que es un general retirado que se llama Kate Kellogg, como el cereal, el apellido, Kate Kellogg, bueno, ni siquiera va a estar presente en el encuentro. Entonces, esto, amigos, refuerza la idea y esta jugada de que el general retirado Kate Kellogg, que era el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, no esté ahí, pues está demostrando que hay facciones que en la administración estadounidense están tejiendo esto a un nivel mucho más alto. El hecho de que Trump decida inaugurar estas negociaciones a puerta cerrada, pues no es casualidad, Se está haciendo público el detalle de que van a sentarse a negociar, pero no a precisión los diálogos que se llevarán ahí a puerta cerrada. En Arabia Saudita, pues por supuesto que están muy interesados en tener mucho protagonismo a nivel global. A Trump también le cae muy bien, como anillo al dedo, diría yo, que un lugar alejado de la OTAN, alejado de Europa, sea la sede en donde se va a pactar la paz. Y fíjense el mensaje tan poderoso que está mandando Trump. Se va a acabar la guerra en Ucrania, esperemos, muy seguramente, en un lugar que no es Europa y que no tiene nada que ver con la OTAN y en donde no está invitado tampoco Zelensky. Eso deja fuera del escenario a estos tres grandes actores. Bueno, dos y medio. 2 y un cuarto, Europa, la OTAN, y el cuarto es Zelensky, ¿no? El un cuarto. 3 años de guerra. Desde el 2022 han destrozado mucha parte de la infraestructura ucraniana, han causado miles de muertos, han disparado las tensiones internacionales a niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría. Muchas veces se intentó hablar de una mesa de paz seria. La OTAN se opuso. El mismo secretario general de la OTAN de ese entonces, Jens Stoltenberg, dijo que no iba a permitir, si ustedes recuerdan esas palabras, que Zelensky se sentara en una mesa de paz hasta que Ucrania no tuviera las condiciones para la paz. ¿Quién dictaba cuáles eran las condiciones de la paz? ¿Se acuerdan de esa famosa frase, hasta el último ucraniano? Bueno, pues porque simplemente tenían ahí un pacto en donde la industria armamentista es la que más iba a ganar en este conflicto en términos económicos, y era muy sencillo. Ucrania ponía los muertos y la OTAN las balas. Ese era el negocio cruel. Ahora, estos grandes asusadores que se opusieron siempre a las conversaciones de paz se quedan totalmente fuera de la jugada. Por eso están en pánico. Por supuesto que también Donald Trump, que va sobre el dinero, porque lo necesita su administración, está pactando en estos momentos con Rusia a ver qué te llevas tú y qué me llevo yo. ¿Qué te llevas tú, Rusia, como pena de guerra? Porque al final tú le ganaste a Ucrania en este conflicto, ¿qué te vas a quedar? Las tierras que están bajo tu control, ok, no tengo problema. Pero la otra parte del botín me la voy a repartir yo, porque los Estados Unidos le puso más de $100 millones a esta guerra y hay que recuperar ese dinerito. ¿Cómo lo va a recuperar Trump? Con tierras raras. Entonces, no hay que ser, amigos, un genio, porque el mismo Trump dijo que quería cobrarse a lo chino $500 millones de los 100 mil millones que se sabe que Estados Unidos invirtió. Bueno, pues por alguna razón ya está Trump plasmando una cantidad 5 veces mayor a la que se invirtió y dijo que quería cobrarse con tierras raras.
Ese tipo de tierras pues, son vitales para tecnologías de puntas, para el armamento, para los microchips, pero también para negocios de supermillonarios empresarios como Elon Musk. El gran problema es que muchas de estas tierras raras están en control de Rusia y yo creo que ese va a ser parte del acuerdo que va a pactar Donald Trump con Putin. Seguramente va a ser un escenario, creo yo, en donde Trump va a estar de acuerdo en que Rusia se quede con las tierras del Donbass, que están en este momento bajo su control y en donde se encuentra la mayor concentración de litio y tierras raras, pero poniendo como condición alguna especie de contrato en el que se establecerá que Rusia venderá parte de esas tierras raras a Estados Unidos o a empresas estadounidenses. Rusia hará negocios, Estados Unidos obtendrá lo que quiere, el gran perdedor será de al 3-1 Zelensky y con ello, por supuesto, Ucrania. Lamentablemente, Zelensky se ha pasado a traer entre las patas a Ucrania desde un principio. El segundo gran perdedor, el gran derrotado, el gran fracasado en esta historia será la OTAN y el tercero será Europa, que ni siquiera está llamado a esta fiesta. Entonces, después de años que Rusia había estado resistiendo a las sanciones, después de que Rusia había estado sobreviviendo a esta retórica de aislamiento occidental, que ya vimos pues que de aislamiento en realidad no tuvo mucho porque lograron sobrevivir a todo esto, pues ahora vemos el gran regreso de Rusia. Hace rato incluso yo leía una nota, fíjense, muy interesante, en donde Trump le estaba proponiendo también a Bielorrusia levantar muchas de las sanciones que le ha impuesto a cambio de que Bielorrusia libere a algunos prisioneros estadounidenses que están pues encarcelados en su territorio. Es una oferta muy buena para ser verdad, sobre todo para Bielorrusia, y parte de esta propuesta tendrá mucho que ver con los pactos que están teniendo en estos momentos Donald Trump y Vladimir Putin. Putin negociando al más alto nivel con Donald Trump, dejando fuera de la mesa Europa, fuera de la mesa la OTAN y por supuesto de Zelensky ni hablamos y por eso hay tanto temor en ellos. Imagínense la incomodidad que debe de sentir en estos momentos, pues ¿qué les digo? Berlín, París, aquí en Londres, la humillación, la indignación que sienten de que ni siquiera estén considerados. Fíjense que a mí me llama mucho la atención, le estaba yo comentando a Alba, veo muchísimas banderas de Ucrania afuera de edificios oficiales. Entonces están las banderas de Reino Unido y las banderas de Ucrania en muchos recintos. Entonces se ve que se metieron hasta la cocina con esto y todo para que ni siquiera estén invitados a la fiesta de clausura, ¿no? A la fiesta final. Entonces, si algo pensaban recuperar de los miles de millones de libras o de euros en Europa que invirtieron, pues que no cuenten con ello, porque al final eso se va a pactar al más alto nivel solamente entre Rusia y Estados Unidos. Y ese es el gran coraje que en estos momentos siente Europa, que se sienten traicionados, que el negocio de la guerra finalmente solo favorece a los Estados Unidos y no a ellos. Pero mi amor, ya a estas alturas de la vida, no entender cómo te va en la historia. Fíjense, déjenme mostrarles algo, por cierto, que es que yo creo que ingenuidad londinense y europea. Lo digo con todo respeto y cariño y déjenme mostrarles mi punto, porque hace rato fuimos al Museo Imperial de la Guerra, aquí en Londres, y me encontré una imagen que me parece bastante peculiar y no mucho ha cambiado desde entonces. Entonces, Londres ya debería de aprender su lección porque una vez más, pues sale a resurgir. Miren, les voy a poner por aquí la fotografía que tomé yo hace unos momentos y le decía yo a Alba precisamente, no mucho ha cambiado desde entonces, ¿no? Déjenme compartirles esta fotografía que se está volviendo a repetir la historia. Ahí la tienen, miren. Esta fotografía se queda para la posteridad, ¿no? Venía el contexto precisamente de esto. Después de la Primera Guerra Mundial, aparecieron estas pancartas de manifestaciones aquí precisamente. Y bueno, pues miren lo que son las cosas, ¿no? Miren lo que son las cosas que nuevamente vuelven a entender
después de tanto tiempo. Esta imagen me parece que fue tomada en 1952, algo así, 1952, 1962, en donde se demuestra pues que el gran negocio de la guerra es para los Estados Unidos y al final todos los miles de soldados que murieron pues fueron por una causa muy específica. Ahí estaban hablando específicamente de Corea, pero no mucho ha cambiado. Hoy Londres se queda fuera, Europa se queda ignorada, la OTAN se queda humillada. ¿Y todo para qué? Pues para que los grandes ganadores, seamos sinceros, los grandes ganadores de esta historia son Rusia y es Estados Unidos. Parecía que Estados Unidos iba a ser un perdedor en esto. Bueno, Donald Trump se está asegurando de que no sea así. Su dinero lo van a recuperar y con creces. La inversión que en su momento hizo la administración Biden no se va a perder. La inversión que hizo la OTAN, todos los países de la Unión Europea y Reino Unido, es así que está volando en el aire en estos momentos. Por eso hay una enorme molestia con la administración de Donald Trump, porque ni siquiera los están tomando en cuenta. Y miren, si uno sigue la línea de pensamiento de muchos de los teóricos de las relaciones internacionales, que es poesía. Si uno ve, por ejemplo, esta imagen que les ponía yo hace rato, me puso a pensar mucho. Está en el Museo Imperial de la Guerra, aquí en Londres. Y digo, ¿cómo desde 1952, 1962 que fue tomada esa imagen, no mucho ha cambiado? Esas lonas aparecieron en Reino Unido después en forma de protestas frente a lo que estaba pasando en este escenario de posguerra. Y ahora fíjense ustedes nada más, si vemos, por ejemplo, la línea de pensamiento de Hans Morgenthau o de Henry Kissinger, pues vemos que no mucho ha cambiado después de esa imagen que yo les decía, ¿no? En donde la política de poder pues importa muchísimo, la capacidad de imponer tus condiciones, tus discursos bonitos, pero es exactamente lo que está pasando ahora. Quien maneja la fuerza militar, las divisas, los recursos energéticos, pues es el que manda. ¿Y saben quién está manejando todo eso hoy? Pues Rusia. Rusia que se queda con el control del Donbass. Rusia que anunció la semana pasada que ahora ha logrado tener una capacidad de producción militar de 10-1 en comparación de la OTAN, y Washington que también se está asegurando de a la tierra que fueras haz lo que vieres, y bueno, pues siempre se pone del lado del ganador, nunca del lado del perdedor, y hoy está sentándose a pactar directamente con Rusia, no con Europa, no con la OTAN. Europa confiaba de alguna manera en que la OTAN le iba a servir de escudo frente a Moscú, pero miren lo que son las cosas, ¿no? Hoy esa alianza se va por un caño, porque simplemente la administración de Donald Trump, que fue el principal financiador y el músculo militar de la OTAN, pues ya les está dejando clarísimo que sus intereses van primero. Yo les decía el otro día, en Veracruz tenemos una frase para esto. A ver, mi querido Europa, mi querida OTAN, mi querido Reino Unido, pues seremos amigos, tendremos lazos históricos, pero primero mis dientes y luego mis parientes. Y esos intereses no incluyen mantener compromisos ilimitados en este conflicto para dar un beneficio a la OTAN, a Europa, a Reino Unido. Primero están los intereses de Washington y para Rusia los intereses rusos. Quien pensó que esto fuera diferente, pues hay que aprender de las ingenuidades, ¿eh? Amigos, esto es una guerra. Y quien no ha leído El arte de la guerra de Sun Tzu en una guerra, pues tiene muy poco que hacer aquí. Hay una parte del arte de la guerra en donde se habla precisamente pues de la importancia de elegir las batallas que te traen ganancia y de negociar cuando ya obtuviste lo que tú pues querías de esa guerra, ¿no? Y es lo que está haciendo Trump. Es una jugada inteligente. Si ustedes quieren pragmática, sí, no con muchas lealtades, por supuesto. Ya nos ha quedado claro que Trump no es un tipo de lealtad, no es un tipo que sostenga lealtades en la diplomacia internacional. Para él la lealtad está con el dinero y con los beneficios que esto le reporte pues a su país. Y pues está aplicando esta lógica, ¿no? Si a Estados Unidos no le sale rentable perpetuar la guerra con Rusia, pues la cierra. Y si eso implica ignorar los intereses de Europa, de Reino Unido, de la propia Ucrania, de la OTAN, pues así será. Así será y se acabó. Nada más hay que ver una cifra para entender que esto es así, ¿no? Y qué tan fuerte está golpeando esto a la Unión Europea. Fíjense, cifras recientes. Estados Unidos mantiene unos 80,000 soldados en Europa. Es un número
que subió más de un 25% desde el conflicto en Ucrania, desde el 2022. Salió el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, y salió y da esta cifra, pero insinúa pues que ellos no van a estar sosteniendo esta presencia de forma permanente, que tienen que hacer recortes porque tienen un problema administrativo terrible. Por un lado tienen el gasto europeo en defensa, que es alrededor de 460,000 millones de dólares. Trump habla muchísimo de los déficits comerciales que tiene con los países, ya ni les digo de los militares. Si sumamos a Reino Unido, si sumamos a Francia, Alemania, a todo el resto de los países miembros de la OTAN, bueno, pues lo que invierte Estados Unidos para sostener a estas tropas ahí es una cantidad brutal. Y es un dinero que en estos momentos Estados Unidos no tiene. Entonces, antes de cerrar la cortina, pues están asegurando de ver cómo sacan hasta el último dólar invertido en Ucrania. Pues para no perderle, ¿no? Decía Trump esta cifra en donde hablaba de recuperar una cantidad que es 5 veces superior a la que se reporta hasta donde tenemos conocimiento que la administración de Biden habría invertido al menos en Ucrania, que se hablaban de cifras conservadoras de 100,000 millones de dólares, y Trump dice vamos a recuperar de Ucrania lo que se invirtió, que fueron 500,000 millones de dólares. Zelensky sale y dice, no, miren, eso y más, aquí hay para que todos ganemos, miren toda la riqueza que tenemos, esto se lo podemos dar a los Estados Unidos porque es el que más invirtió, te doy estas tierras del Donbass, te doy estas tierras del Donetsk, del Lugan, etc. El gran problema es que todo el Donbass prácticamente está bajo el control ruso, entonces, ¿cómo puede Zelensky ser tan ingenuo para creer que Donald Trump se va a poner a aceptar condiciones de tierras prometidas que ya no le pertenecen a Ucrania y que están bajo el control ruso? Por supuesto que Donald Trump eso lo vio como una tomada de pelo y finalmente acabó diciendo, ¿sabes qué? Eres un chiste, Zelensky, y nunca has dejado de serlo. Me voy mejor a hablar con el que tiene el control de esas tierras, que tú mismo ya me dijiste que son las que más valen de tu país, pero que hoy no las tienen. Entonces, ¿para qué me peleo contigo si el dinero ya quedó del lado ruso? Fue Zelensky el que acabó pues cavando su propia tumba si lo vemos así. Ya nos queda claro que al final estuvimos viendo pues cómo Zelensky fue el que cambió la balanza después de esa insinuación que hizo. Incluso nosotros les pasamos aquí esa parte del discurso doblado de Zelensky, en donde, de hecho se los puedo mostrar hace un momento, donde Zelensky intentaba repartir Ucrania como motín de guerra para los Estados Unidos, sin importarles la soberanía de los ucranianos. El gran problema pues es que al final del día Donald Trump sabía, y todos lo sabemos, digo, no hay que ser un genio para entenderlo, pues que ninguna de esas tierras le pertenecían ya o están ya bajo el control ucraniano. Y así de simple, si esas tierras, si tú me estás diciendo que el verdadero valor de Ucrania ya está en el poder del Kremlin, pues el del Kremlin, pues al día siguiente lo que hizo simplemente Donald Trump es decir, pues mejor me voy a hablar con la de la cocina. Vean ustedes lo que dijo Zelensky. No se trata de decenas de miles de millones, se trata de billones en dinero. Ahí ves por qué quieren tomar Zaporilla, la región de Donetsk. No solo se trata de todo ese bla, bla, bla sobre el idioma ruso que dicen proteger, no. Están tras grandes sumas de dinero y entendemos hacia dónde iban, cómo avanzaban desde el norte y qué querían. Aquí tienen la energía, aquí tienen los minerales de manganeso, aquí tienen el titanio, aquí tienen el hierro. Han capturado el 20% de la generación atómica de Ucrania. ¿Por qué hablamos con los Estados Unidos? Vamos a ganar mucho dinero juntos. Estaremos felices de ganar con aquellos que nos protegen. En Europa, la mayor cantidad de uranio se encuentra en Ucrania. Si esto está en manos de Rusia, Irán y Corea del Norte, simplemente serán más ricos. Pues sí, maestro. El gran problema es que eso ya está en manos de Rusia. Y Trump no se va a desgastar intentándoselo quitar. Eso es lo que quiso hacer Biden los últimos 2 años. Y en lugar de intentar recuperar algo, perdió cada vez más. Al final, Trump es un comerciante y dice, bueno, pues si tú ya me estás diciendo que toda la riqueza está ahí, está del lado ruso, pues mejor me voy a ver qué me venden y a cuánto. Y nos vamos a poner de acuerdo. Por eso están tan furiosos hoy. En la OTAN hay pánico,
en Europa hay frustración, en Ucrania están furiosos porque hoy se enteran por los medios de comunicación. Incluso hay unas declaraciones de Zelensky que dice: Trump me dijo que Putin quiere parar la guerra, y yo le contesté que Putin es un mentiroso, que no confío en él. No importa lo que Zelensky quiera o diga. Lo que importa finalmente es cómo va a recuperar Estados Unidos su dinero y con cuánto se va a quedar Rusia. Esos son los detalles que importan para la paz. No está invitado por eso a estos diálogos por la paz ni Zelensky, ni Europa, ni la OTAN. Son los grandes perdedores de este conflicto, y por el otro lado vemos cómo los grandes ganadores están reportando pues lo que se les va a quedar. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo prosperan o se desarrollan estas pláticas de paz en Arabia Saudita. Muchas gracias, amigos, por conectarse con nosotros hoy domingo, y nos vemos mañana con más información.